Bueno, buenas noches y bienvenidos al Centro Cultural Gabriel García Márquez, sede del Fondo de Cultura Económica en Colombia. Agradecemos su asistencia y extendiendo un saludo de parte del gerente general, el licenciado Álvaro Velarca. Damos inicio a la presentación del libro Hecho en Puebla, antología del cómic, a cargo de Power Azamar Cruz. Bueno, a continuación realizaré una presentación de nuestro invitado. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Fundación Universidad de las Américas Puebla, cursó estudios especializados en periodismo y estudios latinoamericanos en la Pontificia Universidad Católica Argentina y actualmente es candidato a maestro en Letras Hispanoamericanas por la Universidad Iberoamericana Puebla. Se ha desempeñado como docente a nivel licenciatura en la Fundación Universidad de las Américas Puebla, Universidad Iberoamericana Puebla y Universidad del Arte de Puebla. Su área de investigación comprende cultura visual, periodismo y estudios culturales. Como ilustrador y diseñador, ha participado en proyectos gráficos y audiovisuales galardonados a nivel nacional e internacional. Ha colaborado en exposiciones colectivas e individuales en Museo Amparo, Casa de la Cultura de Puebla, Biblioteca Central Universitaria PUAP, Galería de Arte UNAPEP, Casa 9, Galería Estudio, Espacio de Arte Navis, Giraluna, Morelia y Casa de la Ciudad de Oaxaca. Bueno, bienvenida, Power. Muchas gracias, Camila. Muy buenas tardes a todos, gracias por asistir. Antes que todo, pues quisiera agradecer a quienes han hecho posible esta visita, ¿no? Desde las instituciones en Puebla, desde luego todos los involucrados en el texto que vengo hoy a compartir con ustedes y a quienes me han recibido aquí de una manera tan familiar, ¿no? Al final no podemos evitar que la latinoamericanidad nos convide a considerarnos hermanados de alguna manera, y es muy digno de celebrar que este tipo de excusas nos permitan, aunque sea por un breve instante, compartir este tipo de producciones. Como les ha antelado Camila, hoy vengo a presentarles el resultado de casi 6 años de labor orquestado por dos grandes realizadores de Puebla y de los alrededores. Ellos son Ángel Chanes, mejor conocido como el Conejo Muerto o como el Capitán Tsunami, entre otros seudónimos, y por Beatrix G. Velasco, ambos docentes, ilustradores, diseñadores y extraordinarios promotores no tan solo de la industria gráfica local, sino de la narrativa visual, ¿no? Hecho en Puebla es un resultado conjunto de docentes, ilustradores, ¿no? Y agentes que han invertido tanto tiempo como recursos y demás para poder salir de una escena que de momento se notara fragmentada. El cómic es el desconocido noveno arte, ¿no? Durante mucho tiempo fue una producción marginada, lo mismo que celebrada, tanto por las ciencias sociales como por las bellas artes. Si bien sus orígenes, hay autores como Scott McCloud que suponen que vienen desde los albores de la humanidad, el cómic moderno es producto de toda esta serie de medios gráficos e impresos que surgieron durante los albores del siglo XIX. México posee una tradición historietística de más de 200 años. Junto con Japón y Estados Unidos, desde varias décadas atrás, es uno de los principales consumidores de historietas y de fotonovelas, ¿no? y que representan, en algunos de los casos, el principal vínculo con la palabra escrita en un país donde los índices de lectura
son sumamente bajos, donde no se leen más de 2 libros por habitante al año, donde existen problemáticas sociales que compartimos quizá como países latinoamericanos, en los cuales el problema del analfabetismo sigue siendo muy vigente, y también se han convertido en plataformas no nada más para transmitir ficciones y narrativa, ¿no? Sino también se han convertido en portales en los cuales se albergan denuncias políticas, ¿no? Se abordan problemáticas sociales que escapan a los medios convencionales dentro del mainstream. Entonces, la idea de compartir con ustedes es también rescatar una de las formas narrativas más sensacionales que puedan existir, siempre y cuando se les dé esta categoría de arte serio, ¿no? No nada más son una serie de monitos que sirven para el mero entretenimiento. Desde ellos podemos hilvanar toda una serie de códigos, ¿no? Armónicamente, tanto el texto escrito como la imagen pueden convertirse en una plataforma que nos puede acercar a otros públicos y sobre todo a invitarnos al consumo de otro tipo de literaturas. Como mencionaba, a lo largo del tiempo se ha tratado de aproximar una definición de este género. Hay quienes se han quedado meramente en la parte estética, ¿no? Al decir que es una sucesión de imágenes yuxtapuestas que cuentan una historia. Bueno, el cine también es una sucesión de imágenes yuxtapuestas, ¿no? Que capturan el tiempo. El cómic es mucho más, es más allá. De hecho, en su relación con el cine está muy vigente. Walt Disney, cuando comenzó a desarrollar las formas del storyboard, hizo uso de este tipo de recursos para poder transmitirlas. Los antecedentes, de hecho, son hispanoamericanos, entonces nos combina de una manera particular y se mueve con un lenguaje propio, ¿no? Que no es exclusivo de determinadas áreas, sino que la suma en un momento en el cual en las ciencias de la comunicación o demás áreas y disciplinas que hablan acerca de la transmisión de mensajes, queda en tela de juicio si es más importante el texto escrito o las imágenes. Creo que el cómic es aquella plataforma que nos sirve para hilvanar ambos textos y generar una respuesta estética del espectador que puede llegar a ser insospechada. Entonces, a la hora de aproximarnos a una definición, conviene reconocer que es uno de los medios masivos por excelencia, donde se integran este tipo de lenguajes, tanto el icónico como el verbal, que posee un código muy específico de comunicación con recursos que incluso han trascendido hasta las redes sociales y demás, ¿no? Pensemos en los globos de diálogo, que tienen sus antecedentes en los códices precolombinos. Pensemos en los globos, en las onomatopeyas, en los cartuchos donde se narra lo que este personaje extradiegético trata de contarnos, y donde al final queda depositado tanto en sus características formales como ideológicas, queda depositada toda esta serie de condiciones tanto culturales como sociales del contexto que lo permite y que lo genera. Dentro de estas generalidades conviene revisar, ¿no? Cuestiones muy básicas. En primer lugar, tenemos el carácter narrativo y diacrónico del mensaje, es decir, con una sucesión de cuadritos, de viñetas, somos capaces de interpretar un paso en el tiempo. Hay un presente, hay un pasado, hay un futuro, y a la vez somos capaces de reconocer lo que en narrativa se denomina la sucesión de sucesos que suceden sucesivamente, ¿no? Por otro lado, la integración de elementos verbales icónicos, ¿no? La imagen y el texto conviven de manera armónica para generar un lenguaje único. El empleo de códigos y convenciones propias, todos estos elementos que he mencionado, ¿no? Desde las onomatopeyas, los cartuchos, los globos de diálogo, etcétera, etcétera, y su tendencia a la amplia difusión. Tengo entendido que también hay una Comic Con colombiana, entonces su característica como medio masivo nos permite superar estas barreras geográficas, ideológicas e incluso temporales, ¿no? No sé, los abuelos de mi generación ya consumían historietas, lo mismo que nuestros padres y probablemente aquellos que nos sucedan en el tiempo.
A la hora de hacer una búsqueda de los antecedentes, podemos reconocer un primer instante durante el siglo XI, y es el tapiz de la reina Matilde, o el tapiz de Goya, que son 70 metros de tejido, de bordado, donde se va describiendo la conquista de los normandos, la conquista de Britania por parte de los normandos y de los galos. Es fascinante ver en vivo este documento porque, si pueden ustedes observar, por primera vez se nota la sucesión de imágenes narrando esta gesta bélica, pero también va acompañado por el documento en latín, donde nos cuenta esta conquista, ¿no? que hay un antes y un después dentro de la historia universal, dentro de la Edad Media europea, donde se nos plantea por primera vez un documento de narrativa gráfica. Pero lo más interesante aún, y en esto coinciden diversos autores, mencionaba Scott McCloud, el propio Eduardo del Río Ríos, que fue un gran realizador durante la década de los 70s y de los 80s en México. Él nos enseñó desde socialismo hasta filosofía a través de monitos bastante relajados en su trazo. Ellos reconocen que los códices precolombinos son probablemente el primer gran antecedente de este tipo de narrativa gráfica. Cabe la pena recordar que en la Edad Media, en Europa, donde los índices de analfabetismo eran sumamente elevados, donde la población vivía con el perpetuo temor a irse al infierno o bajo esta sumisión ideológica persiguiendo el paraíso, ¿no? Donde la Iglesia Católica amasó un poder político impresionante que incluso le ayudó a determinar el curso de la historia en el resto de los países europeos. Nosotros somos herederos al final de esta tradición, ¿no? España, por más dolorosa que hubiera sido o traumática que hubiera sido el encuentro de nuestras culturas, nosotros le debemos el idioma, les debemos nuestra conexión con Grecia y la antigüedad clásica, con los árabes, etc. Mientras en Europa la gráfica se utilizaba para amedrentar estas mentes, ¿no? Para reproducir todas estas imágenes diabólicas que generaban este temor en la población y que al final se convirtieron en una herramienta ideológica de dominación. En Mesoamérica teníamos un muy sofisticado sistema de lectoescritura basado en las imágenes. En este códice de origen mixteco, en el Illa Nacuá de Yosiñana, se relata la historia del príncipe Ocho Venado Garra de Tigre. Entonces, en los iconos que pueden observar en la parte superior, estas figuras del conejo, esto nos dice un año, el año 11 casa, que es la figura representada en el centro. El número de circulitos nos van generando el nombre de los personajes. Entonces, nosotros ya teníamos una tradición gráfica que al final fue velada producto de la conquista, pero que sin embargo sigue vigente y permea dentro de nuestro imaginario como pueblos latinoamericanos. Esta mañana tuve la oportunidad de visitar el Museo del Oro y me resultaba asombrosa la gran cantidad de similitudes que tenemos dentro de nuestras tradiciones gráficas y cómo de alguna manera siguen permeando a través del tiempo, y resulta imposible desligarnos, ¿no? de este tipo de fuentes en común que tenemos como civilizaciones. Estos autores también subrayan cómo por primera vez tras la colonia esta forma de poder hilvanar estos dos lenguajes se exportó a Europa y dio como resultado, gracias a la suma también de elementos técnicos que no se habían tenido hasta el momento, como la propia imprenta, como la litografía para la reproducción de imágenes, uno de los grandes parteaguas dentro de la pedagogía como la conocemos, y es el Orbis Sensualem Pictus de Jan Amos Komensky, o mejor conocido como los manuales de Comenio. Comenio fue el gran pedagogo del Renacimiento, y él lo que hizo al producir esta obra fue la suma de las imágenes que ilustraban aquellos textos. Gracias a estas herramientas técnicas que mencionaba, podía encontrarse estos dos recursos, y por primera vez
se pudieron imprimir en las lenguas vernáculas de los estudiantes universitarios, superando algo que parecía insospechado hasta el momento, que era el uso exclusivo del latín como una de las lenguas, como la lengua de las ciencias, ¿no? Hasta el momento, lo cual resulta fascinante porque me atrevería a decir que es la primera vez en la historia que la colonia, que América le va a enseñar algo a la metrópoli occidental, le va a enseñar a reinventar el lenguaje, y eso me parece que sería algo que no habría de volver a ocurrir sino hasta 1888, cuando el nicaragüense Rubén Darío publica El Azul, iniciando el modernismo en la literatura, ¿no? Y por primera vez la colonia le iba a enseñar a España cómo reinventar el lenguaje, cuando desde el barroco no habían producido algo con tal grado de creatividad, ¿no? Y haciendo uso de figuras retóricas y demás que no habían sido imaginadas hasta el momento. Y hablando de esta metrópoli, yo les planteo la pregunta, entonces, ¿por qué leer cómics? Digo, más allá de todas estas características y antecedentes que he tratado de celebrar. ¿Por qué vale la pena? Porque se usa un tipo de ironía que a todos nos llega y que de todas maneras encierra a veces las mejores lecciones de historia, de filosofía y de literatura y de lo que usted quiera. Fascinante, muchas gracias. De pronto uno se siente incómodo, son preguntas sin respuestas, ¿no? Eso es lo fascinante de la filosofía, ¿no? Nos ayuda a responder preguntas, siempre nos las replantea a lo largo de la historia. ¿Alguien más? Tiene toda una carga contextual también, ¿no? Es como acercarse a ciertos fenómenos, a ciertos procesos que difícilmente el público en general se puede acercar a comprender. Entonces el cómic, como un elemento de entretenimiento, digamos, vende también ideas, ideologías, pensamiento, posiciones o críticas a ciertos contextos. Entonces es un espacio importante o muy interesante para comprender justamente eso, ¿no? Y procesos o hechos históricos. Porque según tengo entendido también hay como muchos cómics que narran desde la biografía, algunos protagonistas de guerras y demás, que cuentan a partir de lo biográfico, la narrativa gráfica, todos estos procesos vivenciales que se narran a partir de los códigos, como tú dices, de los escritos. Sin duda, uno de esos valores es ese. Al final vale la pena reconocer que si tenemos una población con un índice bajo de interpretación o de comprensión de la lectura, a lo mejor a través de las imágenes es mucho más fácil acercar el contenido, ¿no? Se sabe de múltiples proyectos, por ejemplo, en países subdesarrollados. Me cuesta mucho trabajo este adjetivo porque pues, si la Tierra es el tercer planeta con respecto al Sol, pues todos somos tercermundistas, ¿no? Pero donde, por ejemplo, gracias a este tipo de herramientas se enseñan formas de planificación familiar, ¿no? De desarrollo de tecnologías domésticas para aliviar un poco el bolsillo de las familias, etcétera, etcétera. A mí me gusta mucho el planteamiento que hace el médico de la corte, hablando de España, durante el reino de Fernando de Castilla, Fernando el Católico. Su médico se llamaba Francisco López de Villalobos, y él un día se presenta a la corte, así como les estoy hablando en este momento a ustedes, y plantea una pregunta con la cual se antela casi 200 años de filosofía antes de que Kant no se cuestionara qué es lo verdadero, antes de que Jean-Paul Sartre se interesara por el existencialismo, antes de que el propio René Descartes, ¿no? se planteara qué tan real es lo real. Y él les extiende una pregunta, y es: ¿cómo sé que yo soy yo? Me fascina ver gente de distintas edades, porque no sé si en algún punto de sus vidas todos se han planteado esta interrogante. ¿Cómo sé que yo soy yo? ¿Alguno de ustedes se atrevería a aproximar una respuesta? Les digo, son preguntas sin respuesta, entonces no hay por qué temer al ridículo. ¿Alguien o empiezo? No, pues sí, es que tenemos una confrontación segundo a segundo que nos pellizca y nos dice que no podemos ser cruz.
claro. Sí. La sola vivencia. Exacto, es la experiencia. Todo el mundo se empieza a plantear esta pregunta y nadie es capaz de dar una respuesta tan lúcida. Entonces López de Villalobos les dice: yo sé que yo soy yo porque me acuerdo de mí siendo yo. Si nosotros revisamos en nuestra biografía, muy probablemente nosotros recordemos anécdotas, pero siempre las hemos experimentado en primera persona, ¿no? Pero estas anécdotas o estos mosaicos que van construyendo nuestra biografía nos vienen dados por relatos de terceros, ¿no? Cuando se sostuvo que somos seres de ficción, nunca hizo más sentido esta declaración, porque nosotros nos recordamos de ciertos momentos anecdóticos gracias a las fotografías, gracias a los recuerdos de la abuelita, gracias a que la tía celebra lo bonitos que éramos cuando éramos niños, etc. Y nosotros construimos una identidad con base en este tipo de testimonios. Pero ¿qué pasa en la época postmoderna, donde la Second Life se ha convertido en el bastión en el cual depositamos todo este estilo de vida o todas estas aspiraciones, y donde esto se ha convertido también en una suerte de espejismo de la personalidad? Nosotros a través de Facebook, por ejemplo, podemos recitarle al mundo qué industrias culturales consumimos, cuáles son las series de nuestra preferencia, de qué música gustamos, y muchas veces probablemente les haya pasado, el personaje que aparece allí ni siquiera corresponde con la persona que está detrás, ¿no? Entonces, creo que conviene volvernos a plantear este tipo de preguntas, porque a la hora de construir una personalidad basada en todas estas industrias culturales que configuran nuestra identidad, conviene recordar por qué nos gustan determinadas cosas y bajo esa lógica plantearse la pregunta: ¿por qué leer cómics? Se sabe que el arte es performativo, ¿no? Cuando uno produce arte, salvo ciertos egos y divismos, siempre se hace de una manera desinteresada, ¿no? Con el afán último de encontrar un alma predispuesta a comprender lo que acabas de decir, y en el mejor de los casos, que ocurra el diálogo. Entonces, a mí me gusta celebrar dos fenómenos de los cuales ya hemos hablado. En primer lugar, el lenguaje de las historietas, ¿no? La imagen, que parece estar omnipresente en todas las facetas de nuestra vida, en las cuales la imagen en la que se apoya la publicidad para generarnos necesidades que no son vitales para nuestra subsistencia, pero que al final han detonado en fenómenos que mantienen esclavizados a la clase media, que cada vez comienza a desaparecer y se ha convertido en una media clase, ¿no? Entonces, conviene recordar que la imagen nos puede ayudar a superar nuestras limitaciones como seres humanos para acercarnos a fenómenos del vastísimo universo que de ninguna otra forma podrían ser accesibles a nosotros, ¿no? Pensemos en la maravilla de un ultrasonido o en las fotos de los astros. Las imágenes nos han ayudado a construir la realidad en conceptos que seamos capaces de entender gracias a las infografías, gracias a las gráficas, etc. Y en el mejor de los mundos posibles, la imagen puede ayudarnos a generar un cambio de conciencia, ¿no? A no repetir aquellos errores históricos que nos han combinado a una sociedad en la cual se celebra la felicidad, pero está llena de gente neurótica o que tiene severos problemas en el alma, ¿no? Yo les diría menos gimnasio, más psicoanálisis, pero en fin, ¿qué autoridad moral tengo yo para decirlos? Pero también hay que reconocer que la imagen puede llegar a albergar un elevado grado de abstracción que no puede hacerla inteligible para la mayoría, para el resto de las personas. Lo que yo veo lo voy a interpretar de una manera distinta a la que interpreta cualquiera de ustedes, ¿no? Si nosotros cerráramos los ojos y nos imagináramos, no sé, un jarrón o lo que sea, cada quien imaginaría un jarrón completamente distinto. Bajo esa lógica, el lenguaje es sumamente limitado para poder describir fenómenos tan complejos, ¿no? Nosotros diríamos, es un jarrón, sin hablar
de todas las moléculas que lo componen, sin hablar de las partículas subatómicas que también están presentes ahí. Por otro lado, el texto, el otro gran pilar del lenguaje de los cómics, también carece de severas deficiencias. Y a veces es lo capcioso, ¿no? Descubrir que es la principal herramienta con la cual nos comunicamos entre Homo sapiens, y es comprensible cómo entre las naciones, como entre las parejas, podemos llegar a tener grandes desacuerdos simplemente por la polisemia de una palabra. John L. Austin, por ahí de 1975, en su obra How to Do Things with Words, cómo hacer cosas con palabras. Y por otro lado, como ya mencionaba, el cómic, como toda industria cultural, viene ordenada desde una estructura, desde un sistema que lo permite, que lo favorece, y en el cual están contenidos toda una serie de valores, de mitos vigentes propios de esa sociedad, ¿no? Bajo esta lógica, vale la pena reconocer, y aquí sí me gustaría citar a este autor de origen venezolano, Ludovico Silva. Él dice: en el subdesarrollo latinoamericano, si hacemos excepción de dibujantes como Quino, el argentino creador de Mafalda, o como Rius, el mexicano creador de los supermachos, todo el inmenso resto de los cómics de que disfruta el lector no son otra cosa que un sutil modo de gravitación ideológica de los Estados Unidos sobre nuestros países, ¿no? Como todos los productos culturales importados por el gran faro ideológico occidental, desde luego que los cómics no escapan a toda una serie de contenidos vigentes que celebran, ¿no? La identidad de este país. En México tenemos la gran ventaja y la gran desventaja de ser la frontera, ¿no? entre los Estados Unidos y el resto de América Latina. Y eso también, en suma a nuestra desconexión con nuestro pasado precolombino, al traumático encuentro de Europa con nuestra nación, nos ha sumergido en una severa crisis de identidad. Sobre todo porque nos genera todo un ideal de vida al cual que escapa al resto de la población, en un país donde más de la mitad de mis connacionales vive en condiciones de extrema pobreza, ¿no? Donde fenómenos que compartimos, como el crimen organizado, etc., han sido depositarios de problemáticas que se extienden mucho más allá, tanto en la historia como en el resto de los sectores sociales. En este sentido, al hablar de historieta mexicana, conviene recordar que fue durante la época dorada, durante las décadas de 1940 a 1950, cuando se generó la mayor industria, o el gran esplendor de la industria comiquera nacional, ¿no? Se producían cerca de 350.000 ejemplares en un tiraje diario, donde cada uno de estos ejemplares tenía un impacto en más de 5 lectores potenciales, y que permitieron que por primera vez 10 millones de connacionales compartieran este mismo punto de encuentro, compartieran este punto de partida, ¿no? El papel que juega Netflix hoy en día, ¿no? Nos involucramos a partir de las series que tenemos en común, o de este tipo de gustos compartidos. También de pronto vale la pena reconocer que incluso nuestra formación sentimental es sumamente dramática, sumamente telenovelesca, pero porque si nos remontamos, por ejemplo, a la industria del cine nacional, es en este momento donde también tiene su gran época de oro. Estados Unidos está invirtiendo en una guerra en Europa, de la cual va a ser el gran beneficiario, y va a haber un antes y un después en la configuración mundial a partir de 1945. Entonces México puede por primera vez exportar la producción cinematográfica, ¿no? que está realizándose. Sin embargo, es una producción limitada de pronto a muchos estereotipos que siguen vigentes hasta la fecha, ¿no? No todos los mexicanos andamos de bota y sombreros, del caballo, no todos sufrimos porque el amor nos deja y demás, pero, bueno, sí, un poco. Pero al final el dramatismo, ¿no? es parte de ello. A veces lamento que cuando uno viaja al extranjero te reconocen porque dicen: ah, eres mexicano, porque hablas como en las telenovelas, ¿no? O ah, eres mexicano, el Chavo del Ocho, ¿no? Y eso no nos representa. Es una industria cultural que
que ha permanecido dentro de los medios oficiales, que son el gran aparato ideológico. La televisión mexicana ha determinado el curso político de nuestro país, ¿no? Y nos ha mantenido en una terrible inopia que nos ha mantenido en la ignorancia, en la pobreza y padeciendo las decisiones de políticos que no nos representan, ¿no? En este momento mi país pasa por una severa crisis de credibilidad en cuanto a las instituciones, el azote de la corrupción. También, no, será el segundo. De pronto es fascinante que también podemos encontrarnos dentro de nuestras carencias, ¿no? Dentro de nuestras problemáticas podemos sentirnos identificados. Nosotros hemos estado atravesando en los últimos años por una severa ola de violencia producto del narco, y creo que eso también es un fenómeno que indudablemente ha compartido Colombia y que ha dejado una herida muy difícil de cerrar, muy profunda en nuestras sociedades, ¿no? Han sido demasiados e innecesarios los ríos de sangre que han corrido como consecuencia de la corrupción que impera dentro de nuestras instituciones. Vale la pena reconocer que como latinos y que como países colonizados nos caracteriza una natural desconfianza por nuestras autoridades, ¿no? Entonces, bueno, no nos pongamos tristes, es parte, ¿no? de nuestra identidad. En fin, avanzando en el tiempo, hacia la segunda mitad del siglo XX, en la década de los 80, el cómic mexicano entra en una severa crisis. Todo esto que les estoy diciendo también está depositado en el texto por parte de Beatriz, que ha sido una gran arqueóloga del cómic, como ella se ha asumido. De pronto en México tenemos un buen acervo, sobre todo en el Museo del Estanquillo, pero en Puebla, justo comentaba con los colegas del Fondo de Cultura Económica, existe un proyecto por lo menos único en nuestro país, y es la Comicteca de la Biblioteca Central de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un entrañable amigo y un gran impulsor de la industria comiquera local, el maestro Ulises Vázquez. Él se dedicó a compilar lo que de inicio eran 800 cómics y ahorita constituyen un acervo de más de 4.000 ejemplares de distintas escuelas historietísticas, desde el manga japonés, los American Comics, ¿no? Plagado de superhéroes con la capacidad para cambiar el orden mundial, pero siempre celebrando el American Way of Life. Entonces, esta comicteca es fascinante porque desde cero, y el desafío que esto supone, llevaron a cabo no nada más la compilación, sino el registro, el catálogo de estos 4.000 volúmenes de distintas latitudes y tradiciones, y entonces se puede tener acceso a una biblioteca formal estrictamente de cómics. Desde hace varios años, gracias a Ulises, se hace el Encuentro Regional de Autores de Cómics. Entonces, independientemente de los realizadores que llevan sus portafolios para ser compartidos, de las grandes figuras que nos han visitado, Bev, Gis, Trino, proyectos que comenzaron siendo webcomics como Georges Dupapier y después se convirtieron a un formato impreso. Se ha permitido reconocer que de pronto en esta búsqueda, donde pareciera que eres el único loquito de la secundaria que en lugar de estar prestando atención está dibujando monitos en la parte posterior de la libreta, descubres que no estás solo, ¿no? Y que esta forma de narrativa es vigente, es respetable, y que solo gracias al trabajo colaborativo, que es lo que da como resultado esta antología, podemos llegar a superar estos fracturas, ¿no? de las escenas artísticas que caracterizan a todos los países, donde los egos a veces no nos permitieran hermanarnos con otro colega que está en la misma búsqueda y reconocer que, no sé, como decía Pink Floyd, ¿no? Separados es muy poco lo que podemos lograr, pero si trabajamos en colectivo, las fronteras se desdibujan de manera inimaginable. Entonces, durante la década de los 80,
entra en un periodo de crisis severo del cómic mexicano, sobre todo por la presencia de la radio y de la televisión, ¿no?, como medios de mayor impacto, y por la importación de los cómics estadounidenses, lo mismo que los japoneses. Desde antes los tirajes eran sumamente elevados, pero de pronto se sacrificaban los contenidos, ¿no? La industria editorial había encontrado la fórmula en la cual podía vender grandes tirajes, pero sin que las historias fueran capaces de albergar contenidos que realmente produjeran un cambio positivo dentro de la sociedad. Me gusta mencionar estos tres grandes ejemplos, ¿no? El Santo, el enmascarado de plata, el gran luchador mexicano que encarna toda una serie de símbolos, ¿no?, de nuestra cultura, que es una figura de culto hasta la fecha, pero también el ejemplo que ven al centro, Episodios Mexicanos, fue una colección de decenas de historietas, de flipbooks, que emanaban desde la Secretaría de Educación Pública. En ellos contaban momentos de la historia de nuestro país a partir de ficciones ilustradas, y al final contenían una bibliografía, de pronto un poco oficialista, pero que de alguna manera servían como una excusa, como un anzuelo, ¿no?, para que tú te interesaras por los contenidos históricos que ahí estaban albergados, y entonces esto te invitara a investigar desde otras literaturas aquellos temas que te habían conmovido desde la historieta. Sería fascinante que nos enseñaran la historia de nuestros países u otras ciencias gracias a los monitos, ¿no? En España y otros países desde hace décadas se utilizan los cómics como herramientas didascálicas para acercar a los chicos desde temprana edad a la lectura y a otros contenidos que de pronto pasan desapercibidos en sesiones de 2 horas de una cátedra que no llega a ningún sitio, ¿no? El cómic puede ser también una herramienta muy eficiente para la transmisión de información y que nos ayude a revitalizar la manera en la cual se ha llevado la educación en nuestros distintos países hasta el momento. Y por otro lado, Fantomas, que fue un gran personaje, la amenaza elegante, una suerte de antihéroe mexicano inspirado en una figura homónima de origen francés, donde de hecho se tocaban grandes temas de corte latinoamericano, ¿no? Se cuestionaba la corrupción y las problemáticas de nuestros países. Por ahí de hecho se hablaba de Julio Cortázar. Julio Cortázar aparece en algún tomo de Fantomas, y todo lo que eso representa, ¿no?, para nuestras naciones. Lamentablemente el grueso de la población, el grueso de la producción historietística nacional desde esa década hasta el presente ha generado, si bien cifras muy significativas, como que en los 80 se producía hasta 100 millones de historietas y fotonovelas por año, donde México se convirtió en uno de los grandes consumidores junto con Japón y Estados Unidos de este tipo de productos. La crisis también fue en los contenidos, porque hasta la fecha ustedes, si caminan por las calles populares y demás, pueden observar a la gente consumiendo el libro vaquero, el sensacional policíaco, el libro de traileros, toda una serie de pulps o de Tijuana Bibles donde se reproducen pues, prácticas sumamente denigrantes como la violencia, como el machismo, haciendo de lado todo el potencial de beneficios positivos que puede generar una herramienta como esta, que tiene a un gran porcentaje de lectores cautivos. Y en este caso cito a un gran historiador mexicano llamado Paco Ignacio Taibo II, cuando señala que junto con la radio y la televisión, el cómic es la piedra angular de la cultura popular mexicana. Ha permitido a millones de adultos conservar las primeras letras obtenidas penosamente durante la infancia y constituye la única relación de la población mexicana con la palabra escrita. Les comentaba que los índices de lectura en mi país son sumamente alarmantes, entonces es ahí donde el potencial de este tipo de productos pueden servir para acercar a los pobladores de distintas generaciones a reencontrarse, ¿no?, con la palabra impresa. En una época donde también el propio impreso, la delicia que es tener el material físico, ¿no?, pareciera formar parte de la nostalgia del pasado.
Y así llegamos a esta fascinante publicación. No quisiera sonar como un autopromotor desvergonzado, pero les comentaba, este libro es el resultado de más de 6 años de trabajo, desde las primeras ocasiones en que Beatriz y Conejo Muerto se plantearon, ¿no? Imaginar que era posible, porque si uno transita por la ciudad de Puebla, y esto está también contenido en una observación sumamente lúcida que hacen, Puebla es una ciudad sumamente rica en cultura. Tenemos un patrimonio histórico impresionante, una de las mejores gastronomías a nivel mundial, donde el pasado prehispánico que está depositado en pirámides y vestigios coincide con ser una de las ciudades que albergan muchas de las mejores universidades a nivel nacional e internacional. Entonces hay una afluencia de pensamientos, de diálogos, de juventudes que constantemente están revitalizándose, pero cuando hablamos de arte poblano nos remitimos únicamente a la artesanía tradicional, ¿no? Al folclore que de pronto pareciera incapaz de reinventarse con el paso del tiempo, a todos estos lugares comunes, a la producción artística que no es más que laborterapia de parte de algunos personajes que tienen la capacidad económica para no dedicarse a otra cosa, pero que al final de cuentas nos combinan a ciertos gremios que no permiten que florezca esta auténtica escena que se busca desde hace tanto tiempo. Entonces, en esta arqueología, como bien dice Beatriz, que llevan a cabo, descubren que el cómic está bajo tierra. Y va a estar fascinante porque Beatriz tiene un personaje que se llama Bellotina, y el Conejo Muerto se coinciden en una tertulia, en una cantina, y descienden a las catacumbas que están bajo la Catedral de Puebla, y ahí se encuentran con unos murciélagos. Observaba que aquí también el murciélago es parte importante de la iconografía precolombina colombiana, que están desde el underground, desde el inframundo, desde la parte invisible, ¿no?, de la sociedad, desarrollando producciones sumamente válidas que pasan desapercibidos, ¿no? Ellos nos hablan acerca de una escena defragmentada del arte poblano, una escena que de pronto no se visibiliza, y de ahí surge este ímpetu y este esfuerzo tan digno de celebrar, de poder generar una producción como la que sostengo en mis manos en este momento. A lo largo de la obra, donde se concentran portafolios y producciones y cómics inéditos hasta el momento de distintos realizadores, estos dos personajes, Conejo Muerto y Bellotina, Beatriz, van desarrollando una suerte de narración acerca de cómo se da esta búsqueda, ¿no?, interconectando las distintas historias que están compiladas con el proceso que ellos llevaron para la materialización de este libro. Dentro de los autores que están compilados aquí, más allá de otros como Visión Nudo Comics, como Alex Parada, como Blue Cafetería, como Graca Comics, que también nos hablan de su experiencia desde el webcomic y nos invitan a producir. Hay historias de los siguientes autores: David Espinosarí, un entrañable amigo y colega, Mizumel, Conejo Muerto, el maestro Fernando Figueras, Daniel Gois, Beatrix, M. de Armario, Elmer Sosa, muchos de ellos también académicos y realizadores no tan solo reconocidos en el país, sino fuera de las fronteras, donde podemos ver toda una combinación, no nada más de temáticas, sino también de estilos. En el caso de Elmer, que es un apasionado del póster, él nos ofrece un portafolio sumamente nutrido de su realización de los últimos años. Daniel Gois, que ha colaborado en proyectos de animación, que trabaja desde plataformas digitales y demás, también nos comparte un portafolio fascinante donde es posible
reconocer esta mezcla de tradiciones donde lo prehispánico y lo perteneciente a la ciencia ficción futurista parecieran reconciliarse de una forma extraordinaria, donde el maestro Eder Armario, muchos de ellos vale la pena reconocer que no viven en Puebla, pero realizan su producción, algunos no nacieron ahí, pero ahí han encontrado un hogar y el potencial para poder desenvolverse profesionalmente. Entonces, Eder Armario nos ofrece esta épica, ¿no?, de la vida rural mexicana, que a veces pareciera tan marginada, ¿no?, a lo largo de nuestra historia. A la vez, Eldí Espinosa nos da una historia fascinante acerca de un personaje que no encuentra su lugar en el mundo, y en un lugar donde las apariencias no existen, descubre que hay una suerte de circo que le permite encontrarse, ¿no? Él renuncia a la preparatoria porque no está de acuerdo con su corte de cabello, viaja y se encuentra en una feria itinerante, y ahí es donde descubre su lugar en el mundo. La obra de todos estos amigos y colaboradores, bueno, en el libro aparecen sus redes sociales y demás, entonces sin duda podrán ponerse en contacto y familiarizarse con la gran labor que realizan algunos desde muchos años. Aquí hay autores de distintas generaciones, están los que, como Conejo Muerto y como Beatriz, comenzaron ya a hacer cómic desde la década de los 90. Beatriz nos ofrece una suerte de recopilación de todos estos antecedentes que permitieron que se materializara este libro. Ella de pronto se encuentra con que en la hemeroteca muchos de estos materiales fueron descartados porque ya estaban enmohecidos, entonces se vuelve lamentable, ¿no?, el encontrarse con este resultado, pero en fin. Mizumel, que hace una mezcla de manga con contenidos más de tipo fantástico, ¿no? Lo fascinante de este libro es la gran mezcla de estilos y de temáticas que tiene cada uno, la distinta madurez a la que ha llegado cada uno de los autores con el paso del tiempo. El maestro Fernando Figueras, que su obra es sumamente conmovedora, ¿no? Nos cuenta una parte quizá mucho más gótica y poética, ¿no?, desde la gráfica como desde el texto. Y los dos grandes pilares detrás de esta materialización, que son Beatriz G. de Velasco, o Beatrix, quien ha publicado libros sumamente bellos, entre ellos Isadora y el alquimista, gracias a una beca desarrollada por el Estado, y el maestro Conejo Muerto, ¿no?, que si algún día visitan nuestra ciudad, basta con que mencionen estos nombres y la gente va a saber de quién está hablando. Y como les mencionaba, se han convertido en grandes promotores de aquello que por lo menos cuando mi generación era joven resultaba insospechado, ¿no?, que podías vivir del arte. De pronto, el gran problema que ellos han diagnosticado tiene que ver con que falta una búsqueda por profesionalizarnos dentro de la ilustración y dentro de la narrativa gráfica. Como en general el cómic o su realización se sigue viendo no más allá de un mero hobby, y nadie se ha dedicado, salvo ellos y muchos de los autores contenidos, por encontrar aquí no tan solo una forma de vida, sino de desarrollo profesional, de volver serio algo que se consideraba marginado o meramente de entretenimiento, y proporcionarnos un material único, por lo menos en nuestro estado, y me atrevería a decir que en nuestro país, en el cual puedan hilvanarse estas distintas tradiciones, estas distintas escuelas, estas distintas búsquedas por transmitir aquellas pulsiones, aquellos demonios que tenemos dentro, y que simplemente nos había resultado inimaginado poder depositar en estas páginas, ¿no? El hecho de que el esfuerzo se haya materializado en un producto impreso le dota de una seriedad de la cual escapa, por ejemplo, los cómics que se consumen de manera digital. Y en ese sentido me permito leer lo que Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los más grandes caricaturistas vivos que nos ha ofrecido el país, menciona acerca de cada uno de los autores. Sí, di
tiene un estilo narrativo sencillo y eficaz que le permite contar con frescura las tribulaciones internas de sus personajes. El trabajo de Mr. Power se adivina la influencia de poetas narrativos como Manuel Ahumada. Mizumel tiene un dibujo a la vez sensual y directo. Conejo Muerto nos deja ver, con viñetas que evocan el graffiti, una vida interior. Figueras lo tiene todo para convertirse en un gran narrador visual. Gois es un digno heredero de la tradición metal horror. Beatrix tiene cosas importantes que decir y las dice mediante un dibujo contrastado y limpio que nos pone en contacto con problemáticas sociales profundas. M. de Armario nos recuerda la épica del universo agrario. Elmer Sosa es un dibujante de muy alto nivel y sus obras son redondas. Su trabajo aún no obtiene el reconocimiento que merece. Y por último, recordar que la invitación que existe depositada en este libro tiene que ver con todos aquellos jóvenes realizadores que de pronto parecieran frustrarse por no encontrar los foros, ¿no?, los vehículos para divulgar su trabajo. Beatriz y Conejo subrayan que a veces esta falta de profesionalismo con la que se encontraron estuvo más evidente dentro de aquellos realizadores que están entre los 30 y los 40 años, y en cambio muchos de los alumnos o jóvenes que están comenzando, que participan de los talleres que se están desarrollando en más de una sede en el estado y en la ciudad, son aquellos que se mostraron más activos, ¿no?, desde la parte técnica hasta la responsabilidad de entregar con tiempo, hasta la profundidad de sus historias, ¿no? Entonces esto es algo sumamente digno de celebrar, y como recuerda, como nos sugiere o escribe Gerardo Cifuentes en la presentación de este libro, nos combina a dibujar. Te invito a dibujar algo, lo que sea, pero dibújalo, ¿no? Si tienes un sueño, si tienes una fantasía, una pulsión, algo, no es difícil tomar una hoja y un papel y poderlo depositar, ¿no? Y posteriormente, gracias a las tecnologías, poderlo lanzar al resto del mundo. Seguro alguien del otro lado del mundo lo habrá de encontrar y le habrá de dar el valor que merece, y entonces ocurrirá el diálogo, ocurrirá el encuentro. Sin más, agradezco la invitación y la presencia de cada uno de ustedes. Les anuncio una sorpresa que estaba reservada hasta el final de esta breve charla, y es que estos ejemplares que han atravesado el continente están disponibles de manera gratuita. Es un obsequio de parte de todos los realizadores que han formado parte de este esfuerzo, y pues es el mejor vehículo para poder divulgar este trabajo, ¿no?, y poder establecer este vínculo para seguir de cerca los pasos de todos estos grandes artistas que no cesan su producción, ¿no?, y que han encontrado en ella no tan solo un motivo, sino un estilo de vida. Sin más, queda abierto el foro para una serie de preguntas y respuestas donde pues podamos platicar un poquito más acerca de la obra. Entonces, la palabra es suya ahora. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, inquietud? Un piropo. ¿Un piropo? Al expositor. Hombre, muchas Tiene gracias. una excelente memoria y además mucha claridad sobre lo que piensa y está diciendo. Muy Eso agradecido. es raro en muchos expositores. Hombre, Gracias. gracias a usted. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Sí me escuchan sin hacer uso del micrófono? Pues no he visto el texto, pero pues ya como lo presentas y con las diapositivas y en parte lo que dice el señor adelante con respecto a la claridad de la presentación, ¿no?, y al interés que pones, por lo menos en mí, en descubrir un poco más de esto. La pregunta es, si tú cuentas y pues uno sabe un poco con cierta certeza que la industria cultural pues está en manos de Estados Unidos, ¿no?, que ahí es Estados Unidos sin atrasado, lo que se comunica, no se comunica, cómo se comunica, ¿no?, como todo este modelo cultural de comportamiento,
casi que un proceso como de colonización un poco del pensamiento a partir de la imagen, ¿no? Porque pues como tú dices, a lo largo casi que la segunda mitad del siglo XX estamos bombardeados de imágenes y son imágenes que no son propias, que no son representaciones verdaderas de lo que es, ¿no? Entonces, en ese proceso de la industria cultural, digamos, norteamericana, ¿en qué estado está un poco el desarrollo cultural en México con respecto a lo visual, al arte, a la producción, por ejemplo, del cómic? Porque sí, lo que cuentas es como un poco la experiencia del texto, pero pues en términos generales me gustaría saber si lo sabes, si lo puedes contar un poco para todos. ¿Cómo es ese? Bueno, en este colonialismo tan agresivo que tenemos por ser irremediablemente vecinos de los Estados Unidos, creo que la producción cultural se ha manifestado como una forma de insurgencia, como una manera de resistencia, ¿no? En México existe una tradición, por ejemplo, del grabado, que siempre estuvo sumamente cercana y ligada con las problemáticas sociales. Si bien la producción artística también sirvió como herramientas para crear identidad, sobre todo posteriormente a la Revolución Mexicana, que tuvo lugar de 1910 a 1921, era necesario generar una idea de lo mexicano, ¿no? Y se crearon todas estas, se rescataron personajes como la Catrina, con la que probablemente estén familiarizados, ¿no? Se idealizó una vida del campesino, una vida rural, en la cual se celebraba de manera alegórica cuando el campo es muy mal representado y vive bajo el azote de la explotación desde hace siglos. Pero también existió toda una serie de autores mucho más contestatarios y conscientes. Subrayo, por ejemplo, la figura de Ríos, ¿no? De quien ya habíamos hablado, porque él con monitos muy desenfadados fue capaz de educar a toda una generación, ¿no? En un momento neurálgico para la historia de nuestros países, que fue la Guerra Fría, donde la Operación Cóndor nos condujo a una sangrienta sucesión de dictaduras y de revoluciones que permearon hasta la segunda mitad del siglo XX y que todavía dejaron una huella, ¿no? Dejaron armamento en medio de la sociedad civil que quedó sumergida en la pobreza. En el caso mexicano, la dictadura quizá no fue tan violenta, tan militar como lo que aconteció en Brasil, en Argentina, en Uruguay, ¿no? en el resto del Cono Sur, pero en nuestro caso fue una revolución, una dictadura institucional. El partido en el poder ha sumado ya casi un siglo, en el cual, salvo por 12 años a principios de este milenio, se pudo hacer un cambio de partido. En realidad el cambio de régimen no se logró, ¿no? Entonces han sido este tipo de publicaciones donde se ha podido albergar la denuncia y se ha podido abordar temas que escapan a los medios tradicionales. La Alianza Francesa, por ejemplo, en colaboración con una editorial llamada Sexto Piso, ha comenzado a publicar narrativa gráfica de una edición sumamente bella, igual bastadura y excelente impresión. Y por ahí hay una obra de dos autores de origen francés que de Burundi, ¿no? Se mudan hacia la frontera norte de México. Por eso ponen en contraste la vida de los refugiados y la vida de la frontera, y enmarcan toda una serie de retratos en los cuales